¿Alguna vez has imaginado que alguien podría simplemente desvanecerse en el aire en un lugar tan vigilado como un aeropuerto internacional? Esto es exactamente lo que ocurrió con tres importantes ejecutivos de una empresa tecnológica durante lo que debería haber sido una simple escala en el Aeropuerto Internacional de Cancún, dejando tras de sí un misterio que desconcertó a las autoridades de tres países y desencadenó una de las investigaciones más complejas en la historia reciente de la aviación civil mexicana. Carlos Mendoza, director financiero de Neurotech Solutions, Victoria Álvarez, directora de operaciones, y Alejandro Ramírez, jefe de desarrollo de producto, viajaban desde San Francisco hacia Sao Paulo para asistir a una importante conferencia tecnológica donde presentarían un revolucionario sistema de inteligencia artificial que prometía transformar la industria financiera global. Los tres eran piezas fundamentales en una empresa valorada en más de $3.000 millones, y su presentación en Brasil estaba generando expectativas sin precedentes entre inversores y competidores por igual. El vuelo había realizado una escala programada en Cancún, donde los pasajeros debían permanecer aproximadamente 2 horas antes de abordar la conexión hacia Brasil. Las cámaras de seguridad del aeropuerto captaron a los tres ejecutivos desembarcando del avión a las 14:37 horas del 12 de marzo de 2023, caminando juntos por la terminal internacional, conversando animadamente mientras consultaban sus dispositivos móviles. Lo que sucedió después se convertiría en uno de los enigmas más perturbadores del transporte aéreo contemporáneo. Según los registros de seguridad, los tres ejecutivos se dirigieron hacia la sala VIP reservada para viajeros premium, ubicada en el segundo nivel de la terminal. Las cámaras los muestran ingresando al ascensor que conducía hacia ese sector exclusivo del aeropuerto. Sin embargo, las cámaras del segundo nivel nunca registraron su llegada. Simplemente desaparecieron durante el trayecto entre el primer y segundo piso del aeropuerto, como si hubieran sido absorbidos por un agujero negro en medio de una de las instalaciones aeroportuarias más modernas y vigiladas de América Latina. La primera señal de alarma surgió cuando los tres ejecutivos no abordaron el vuelo de conexión hacia Sao Paulo. La aerolínea siguió el protocolo estándar, llamando repetidamente sus nombres por el sistema de altavoces y realizando una última verificación antes del cierre de puertas. Cuando quedó claro que no se presentarían, sus equipajes fueron retirados de la bodega del avión, siguiendo las normas internacionales de seguridad, y el vuelo partió con un retraso de 45 minutos. Lo que parecía inicialmente un simple caso de pasajeros que perdieron su conexión, se transformó rápidamente en algo mucho más siniestro cuando los ejecutivos de Neurotech Solutions en San Francisco no pudieron contactar con ninguno de los tres. Los teléfonos celulares de Mendoza, Álvarez y Ramírez habían dejado de emitir señales exactamente a las 14:52 horas. 15 minutos después de haber sido captados por última vez por las cámaras de seguridad. Sus perfiles en aplicaciones de mensajería mostraban como última conexión precisamente ese momento, como si los tres dispositivos hubieran sido apagados simultáneamente. Gabriela Ruiz, directora general de Neurotech Solutions, fue quien dio la voz de alarma a las autoridades mexicanas y estadounidenses. No son el tipo de personas que desaparecerían voluntariamente, declaró en la primera conferencia de prensa tras el incidente. Llevaban consigo información extremadamente valiosa y confidencial. Esta desaparición no es accidental ni voluntaria.
Las palabras de Ruiz resonaron con fuerza especial cuando se supo que los 3 ejecutivos transportaban en sus dispositivos electrónicos los algoritmos completos del sistema de inteligencia artificial que la empresa planeaba presentar en Brasil, una tecnología valorada en más de $500 millones según estimaciones conservadoras. Lo que inicialmente parecía un misterioso caso de desaparición comenzó a perfilarse como un posible secuestro corporativo con implicaciones económicas devastadoras. La Fiscalía General de México asumió la investigación con carácter prioritario, estableciendo un equipo especial en colaboración con el FBI y la Interpol. El aeropuerto de Cancún, normalmente un bullicioso centro de turismo internacional, se convirtió en el epicentro de una investigación sin precedentes. Durante 48 horas, se revisaron meticulosamente más de 200 horas de grabaciones de seguridad, se entrevistó a docenas de empleados y pasajeros y se inspeccionó cada centímetro del trayecto que habían recorrido los ejecutivos antes de desaparecer. El primer hallazgo significativo ocurrió cuando los investigadores descubrieron que las cámaras del ascensor donde los 3 ejecutivos habían ingresado presentaban una anomalía. Durante exactamente 90 segundos, la grabación mostraba una imagen fija, como si alguien hubiera manipulado el sistema para insertar un fragmento estático. Este lapso coincidía precisamente con el momento en que los ejecutivos deberían haber estado dentro del elevador. Estamos ante un caso de manipulación sofisticada de los sistemas de seguridad, declaró el comandante Javier Ortega, responsable de la investigación por parte de las autoridades mexicanas. Quien haya orquestado esto tenía conocimientos avanzados sobre el funcionamiento de los protocolos de vigilancia del aeropuerto y acceso a tecnología capaz de interferir con sistemas altamente protegidos. La teoría del secuestro ganó fuerza cuando los investigadores descubrieron que un empleado de mantenimiento, cuyo gafete había sido utilizado para acceder a la sala de control de seguridad horas antes del incidente, no había asistido a trabajar ese día. Rodolfo Vázquez, con 5 años de servicio en el aeropuerto y acceso privilegiado a múltiples áreas restringidas, se había reportado enfermo esa mañana. Cuando la policía acudió a su domicilio en las afueras de Cancún, encontraron el apartamento vacío y evidencias de que Vázquez había empacado apresuradamente y abandonado el lugar. El caso dio un giro aún más inquietante cuando se estableció que Vázquez no era quien aparecía en sus documentos de identidad. La persona que había trabajado durante 5 años en el aeropuerto usando ese nombre había creado una identidad completamente falsa, con documentos aparentemente legítimos que habían pasado múltiples verificaciones de seguridad. Sus huellas dactilares no correspondían con ningún registro en las bases de datos mexicanas ni internacionales, y su rostro, procesado mediante software de reconocimiento facial, no generaba coincidencias en ningún sistema. Estamos ante un profesional del espionaje corporativo o incluso gubernamental, explicó Ana Lucía Carballo, experta en seguridad informática consultada por las autoridades. La precisión con la que ejecutó su infiltración en el aeropuerto, manteniendo una identidad falsa durante años sin levantar sospechas, sugiere un nivel de planificación y recursos que va más allá de lo que una organización criminal convencional podría implementar. Mientras la investigación avanzaba en México, en San Francisco se desarrollaba una línea de investigación paralela. Neurotech Solutions había recibido amenazas veladas en las semanas previas al viaje de los ejecutivos. Varios intentos de intrusión en sus sistemas informáticos habían sido detectados y neutralizados por el equipo de ciberseguridad de la empresa.
Estos ataques, inicialmente considerados como sondeos rutinarios que enfrentan todas las empresas tecnológicas, adquirieron una nueva dimensión a la luz de la desaparición. Hubo señales que no interpretamos correctamente, reconoció con visible angustia Gabriela Ruiz en una entrevista exclusiva. Recibimos correos electrónicos cifrados advirtiendo que nuestro proyecto de inteligencia artificial nunca llegaría a Brasil. Los consideramos intentos de intimidación competitiva, algo común en nuestra industria. Ahora entendemos que eran advertencias reales de lo que estaban planeando. La investigación dio un salto cualitativo cuando los analistas de datos descubrieron que alguien había accedido remotamente a los teléfonos de los 3 ejecutivos desaparecidos durante las 24 horas previas al incidente. Este acceso no autorizado había permitido la instalación de un software malicioso sofisticado capaz de geolocalizar con precisión milimétrica los dispositivos y presumiblemente activar remotamente sus micrófonos y cámaras. Los ejecutivos fueron monitoreados desde el momento en que abordaron el vuelo en San Francisco, explicó el agente especial Robert Thompson del FBI. Sus conversaciones, sus movimientos dentro del avión, incluso las personas con las que interactuaron durante el vuelo, todo fue vigilado en tiempo real por quienes planeaban el secuestro. Esta revelación desató una ola de pánico en la industria tecnológica global. Si 3 altos ejecutivos de una empresa con recursos sustanciales para seguridad informática podían ser hackeados, vigilados y finalmente secuestrados con tal precisión, nadie estaba realmente seguro. Las acciones de Neurotech Solutions se desplomaron un 40% en los 2 días siguientes al incidente, arrastrando consigo a gran parte del sector tecnológico en Wall Street. La presión sobre las autoridades mexicanas alcanzó niveles diplomáticos cuando la embajada estadounidense en Ciudad de México emitió un comunicado expresando su profunda preocupación por la seguridad en los aeropuertos mexicanos. El presidente mexicano convocó una reunión de emergencia con su gabinete de seguridad y ordenó una revisión completa de los protocolos en todos los aeropuertos internacionales del país. Mientras tanto, en un modesto hotel a las afueras de Mérida, a menos de 300 kilómetros de Cancún, una habitación permanecía cerrada con el cartel de no molestar desde hacía 3 días. El personal del hotel, siguiendo instrucciones específicas, no había intentado acceder para realizar la limpieza. La habitación había sido reservada por un turista canadiense que había pagado en efectivo por una semana completa y había solicitado explícitamente no ser molestado bajo ninguna circunstancia, dejando una generosa propina para reforzar su petición. Lo que nadie en el hotel sospechaba era que aquella habitación aparentemente normal se había convertido en el centro de operaciones de una de las operaciones de secuestro más sofisticadas jamás ejecutadas en territorio mexicano. Y dentro de sus paredes, 3 ejecutivos tecnológicos enfrentaban un dilema imposible que pondría a prueba no solo su lealtad corporativa, sino también su propia humanidad. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar cuando tu vida pende de un hilo? En aquella habitación de hotel en Mérida, Carlos Mendoza, Victoria Álvarez y Alejandro Ramírez estaban a punto de descubrirlo mientras permanecían sentados en incómodas sillas metálicas, con las muñecas atadas con bridas de plástico reforzado y los ojos vendados, tratando de comprender cómo habían pasado de ser ejecutivos de élite a convertirse en mercancía humana en cuestión de horas. El trayecto desde el aeropuerto de Cancún hasta aquel hotel había sido un ejercicio de precisión logística que habría impresionado incluso a los expertos militares más exigentes. Durante aquellos 90 segundos en que las cámaras del ascensor mostraron una imagen congelada,
Un equipo de 4 hombres vestidos con uniformes de mantenimiento del aeropuerto había interceptado a los ejecutivos. Con movimientos practicados y utilizando inyecciones de un potente sedante que actuaba en menos de 10 segundos, redujeron a los 3 sin que pudieran emitir un solo grito. Los cuerpos inconscientes fueron rápidamente trasladados dentro de grandes maletas de equipaje con ruedas, diseñadas específicamente para este propósito, hasta un área de carga donde un vehículo de catering aeroportuario esperaba con las puertas traseras abiertas. La operación completa, desde la intercepción hasta la salida del aeropuerto, había tomado menos de 8 minutos, un tiempo insuficiente para que alguien notara su ausencia o para que las anomalías en el sistema de seguridad fueran detectadas. «Buenos días, señores y señora», resonó una voz masculina en la habitación del hotel, rompiendo el silencio que había dominado durante las últimas horas, mientras los 3 ejecutivos recuperaban la conciencia gradualmente. «Lamento las molestias causadas por nuestros métodos, pero necesitábamos garantizar su cooperación para una conversación de negocios que sus empleadores se negaron a tener civilizadamente». El hombre que hablaba tenía un acento imposible de ubicar geográficamente, como si hubiera sido entrenado específicamente para eliminar cualquier rasgo distintivo que pudiera revelar su origen. Alto, de complexión atlética y con el cabello prematuramente encanecido, vestía un impecable traje gris que contrastaba dramáticamente con el ambiente decadente de aquella habitación de hotel de 2 estrellas. «Mi nombre es irrelevante, pero pueden llamarme director», continuó mientras se movía metódicamente por la habitación, retirando las vendas de los ojos de cada uno de los ejecutivos. Representó a un consorcio de intereses que ha intentado, sin éxito, negociar la adquisición de ciertos aspectos de la tecnología desarrollada por Neurotech Solutions. Ante la negativa persistente de sus superiores, nos hemos visto obligados a adoptar enfoques más directos. Victoria Álvarez, conocida por su temperamento firme, que la había llevado a convertirse en la primera mujer en dirigir operaciones globales en Neurotech, fue la primera en responder. «Sea quien sea usted, está cometiendo un error catastrófico. El secuestro de ciudadanos estadounidenses es perseguido internacionalmente. No hay lugar en el mundo donde puedan esconderse cuando esto salga a la luz». El director sonrió con una expresión que mezclaba admiración y condescendencia. «Señora Álvarez, su reputación de determinación es merecida. Sin embargo, me temo que está evaluando incorrectamente su situación. Esto no es un secuestro convencional. No pediremos dinero y, de hecho, si todo sale según lo planeado, ustedes 3 regresarán a sus vidas normales en menos de 72 horas, sin un solo rasguño físico». Alejandro Ramírez, el más joven de los 3 y responsable de haber diseñado gran parte del algoritmo revolucionario que Neurotech planeaba presentar en Brasil, miró al director con una mezcla de curiosidad científica y temor. «¿Qué es exactamente lo que quieren de nosotros? Si conocen nuestros perfiles profesionales, saben que no tenemos autoridad para transferir tecnología o propiedad intelectual». El director extrajo un pequeño dispositivo plateado del bolsillo de su chaqueta, no más grande que un teléfono celular, y lo colocó sobre la mesa desvencijada que ocupaba el centro de la habitación. Con una precisión quirúrgica, presionó varios controles y un holograma tridimensional se materializó en el aire, mostrando lo que parecía ser un diagrama complejo de sistemas neuronales artificiales interconectados. «Lo que vemos aquí, señor Ramírez, es una representación del algoritmo Nexus 7 que usted ha estado desarrollando durante los últimos 18 meses», explicó el director mientras el holograma rotaba lentamente, revelando capas adicionales de complejidad.
Un sistema de inteligencia artificial capaz de predecir fluctuaciones en mercados financieros con una precisión del 87.3%, significativamente superior a cualquier tecnología actualmente disponible. Carlos Mendoza, el director financiero, cuyo rostro normalmente imperturbable ahora mostraba líneas de preocupación, interrumpió con voz tensa. Esa información es clasificada al más alto nivel corporativo. El mero hecho de que la posean constituye una violación de seguridad catastrófica. No sea modesto, señor Mendoza, respondió el director mientras manipulaba el holograma para enfocarse en un subsistema específico del algoritmo. Su contribución a este proyecto fue crucial. La implementación de variables macroeconómicas no lineales que permiten al sistema adaptarse a eventos geopolíticos impredecibles, fue particularmente elegante. Un silencio pesado cayó sobre la habitación, mientras los tres ejecutivos comprendían la magnitud de lo que estaban enfrentando. Sus captores no solo conocían la existencia del algoritmo Nexus 7, sino que habían obtenido detalles técnicos específicos que solo un puñado de personas en Neurotech Solutions deberían conocer. Lo que queremos es simple, continuó el director, apagando el holograma con un movimiento suave. Necesitamos que los tres accedan remotamente a los servidores centrales de Neurotech, utilizando sus credenciales combinadas, y transfieran una copia completa del algoritmo Nexus 7 a nuestros sistemas. Una vez completada la transferencia, serán liberados sin incidentes. Victoria Álvarez soltó una risa amarga que resonó en la habitación como un disparo. Y supongo que después borraremos nuestros recuerdos mágicamente para no recordar que hemos cometido traición corporativa y probablemente varios delitos federales. Su plan tiene más agujeros que un colador barato. El director no pareció ofenderse por el comentario. En lugar de eso, extrajo 3 sobres de su maletín y los colocó cuidadosamente frente a cada uno de los ejecutivos. Por favor, tómense un momento para revisar estos documentos. Creo que ofrecen una perspectiva que podría ayudarles a reconsiderar su posición. Con las manos aún atadas, pero con suficiente movilidad para manipular los sobres, los 3 ejecutivos extrajeron los contenidos. Lo que encontraron provocó reacciones visiblemente diferentes en cada uno de ellos. Carlos Mendoza palideció, como si hubiera visto un fantasma. Victoria Álvarez apretó la mandíbula con furia contenida, y Alejandro Ramírez dejó caer los documentos como si quemaran. Dentro de cada sobre había fotografías e informes detallados sobre aspectos intensamente personales de sus vidas, información que nunca había sido hecha pública y que, en algunos casos, ellos mismos habían intentado enterrar en lo más profundo de su pasado. Para Mendoza, eran pruebas documentales de una antigua adicción a los opioides que había superado hace años, pero que había ocultado cuidadosamente a empleadores y colegas. Para Álvarez, evidencia de transacciones financieras cuestionables durante su tiempo en una firma anterior, operaciones que rozaban el límite de la legalidad. Y para Ramírez, algo quizás más devastador, conversaciones privadas con competidores de Neurotech, donde había discutido la posibilidad de cambiar de empresa, llevándose consigo parte del conocimiento desarrollado. Como pueden ver, explicó el director recogiendo los documentos y devolviéndolos a su maletín, su cooperación no es realmente opcional. Si se niegan, esta información encontrará su camino hacia sus empleadores, autoridades regulatorias y, en algunos casos seleccionados, hacia la prensa. Sus carreras no solo terminarían, sino que enfrentarían consecuencias legales significativas. El chantaje era tan elegante como despiadado. No amenazaban directamente sus vidas físicas,
lo que hubiera provocado una respuesta internacional implacable si algo les sucedía, sino algo que para personas en su posición podía ser igualmente devastador: su reputación profesional, su libertad y su futuro. «Esto es absurdo», protestó Alejandro Ramírez, intentando proyectar una confianza que claramente no sentía. «Neurotech tiene protocolos de seguridad extremos. Incluso con nuestras credenciales combinadas, no podríamos transferir el algoritmo completo sin que saltaran múltiples alarmas». El director sonrió con lo que parecía genuina admiración. «Señor Ramírez, su preocupación es válida. Sin embargo, hemos desarrollado un método para ejecutar la transferencia utilizando un protocolo de fragmentación que evadirá los sistemas de detección. El software necesario ya está instalado en estos dispositivos». Con un gesto, señaló 3 laptops de última generación colocadas sobre una mesa adyacente. «Tendrán que disculpar las medidas de seguridad adicionales», añadió mientras 2 hombres con el rostro cubierto por pasamontañas ingresaban a la habitación, portando lo que parecían ser dispositivos médicos. «Para garantizar su cooperación entusiasta, uno de nuestros asociados les administrará un compuesto farmacológico avanzado. No es un suero de la verdad como en las películas, sino algo mucho más sofisticado, un inhibidor selectivo de la resistencia cognitiva desarrollado originalmente para aplicaciones militares». Carlos Mendoza, cuya experiencia financiera le había proporcionado contactos en diversos sectores gubernamentales, palideció aún más. «Esa sustancia es experimental y está prohibida bajo convenios internacionales. Los efectos secundarios neurológicos pueden ser permanentes». «Solo si se administra incorrectamente», respondió el director con calma inquietante. «Nuestro equipo médico tiene experiencia sustancial. La dosis está calibrada para su peso corporal y química particular. Los efectos durarán aproximadamente 4 horas, tiempo suficiente para completar la transferencia de datos, y se disiparán sin dejar rastros detectables». Mientras los hombres enmascarados preparaban las inyecciones, Victoria Álvarez, cuyo padre había sido un respetado juez federal en Boston, intentó una última negociación. «Lo que están proponiendo va más allá del espionaje corporativo. Es un ataque contra la seguridad nacional estadounidense. Neurotech tiene contratos gubernamentales clasificados. La tecnología que están intentando robar tiene aplicaciones que van mucho más allá de los mercados financieros». El director se detuvo brevemente, estudiando a Álvarez con renovado interés. «Es precisamente por esas otras aplicaciones que nuestros clientes están dispuestos a invertir recursos tan significativos en esta operación. El potencial predictivo del Nexus 7, aplicado correctamente, representa un cambio fundamental en el equilibrio global de poder». En ese momento, los 3 ejecutivos comprendieron que estaban atrapados en algo mucho más grande y peligroso que un simple caso de espionaje industrial. No estaban tratando con competidores corporativos o criminales convencionales, sino con actores cuyas motivaciones y recursos sugerían conexiones con entidades gubernamentales o paragubernamentales de alto nivel. «Les ofrezco una última consideración antes de proceder», dijo el director, mientras los hombres enmascarados se acercaban con las jeringas preparadas. «Su cooperación será recompensada más allá de simplemente evitar la exposición de sus secretos personales. Cada uno recibirá $10 millones transferidos a cuentas offshore irrastreables. Considérenlo como una compensación por su flexibilidad ética temporal».
Los tres ejecutivos intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa forjada durante años de trabajo conjunto, enfrentando crisis corporativas. Ninguno verbalizó sus pensamientos, pero en sus ojos se leía claramente el cálculo imposible que estaban realizando. Su lealtad profesional, su integridad personal y su supervivencia a largo plazo, todo puesto en la balanza contra las amenazas inmediatas y las tentadoras promesas que les ofrecían. El primero en recibir la inyección fue Carlos Mendoza. Mientras la sustancia ingresaba en su torrente sanguíneo, sus pupilas se dilataron visiblemente y su respiración se volvió más profunda y rítmica. Su rostro, normalmente expresivo, adquirió una cualidad extrañamente serena, casi vacía, como si una parte fundamental de su personalidad hubiera sido temporalmente desconectada. «Perfecto», murmuró el director observando la transformación. «Señor Mendoza, ¿puede confirmar su nombre completo y posición en Neurotech Solutions?» Con voz monocorde pero perfectamente clara, Mendoza respondió: «Carlos Eduardo Mendoza Vázquez, director financiero global de Neurotech Solutions, responsable de supervisión presupuestaria de proyectos especiales, incluido Nexus 7. El director asintió con satisfacción mientras los hombres procedían a administrar la misma sustancia a Victoria Álvarez y Alejandro Ramírez. En cuestión de minutos, los tres ejecutivos presentaban el mismo estado de docilidad cooperativa, sus personalidades normalmente dominantes reducidas a una versión básica y obediente de sí mismos. «Excelente», declaró el director, mientras sus asistentes cortaban las bridas que restringían a los ejecutivos. «Ahora, por favor, tomen asiento frente a las computadoras. Vamos a iniciar el proceso de acceso a los servidores de Neurotech. Trabajaremos con eficiencia para minimizar el tiempo bajo los efectos del compuesto». Mientras los tres ejecutivos se movían como autómatas hacia las computadoras preparadas para ellos, nadie en la habitación notó el pequeño dron del tamaño de un colibrí que flotaba silenciosamente fuera de la ventana, captando cada momento de la escena que se desarrollaba en el interior. La operación de secuestro había sido meticulosamente planeada, pero incluso los planes más perfectos tienen variables imprevistas, y en ese momento, una de esas variables estaba transmitiendo todo lo que ocurría a un receptor situado a varios kilómetros de distancia. ¿Has considerado alguna vez cuántas personas invisibles velan por tu seguridad sin que jamás lo sepas? Mientras los tres ejecutivos trabajaban bajo los efectos de la droga, tecleando mecánicamente complejos códigos de acceso en las computadoras preparadas por sus captores, una operación paralela se desarrollaba silenciosamente en las sombras, una contramaniobra tan sofisticada como el secuestro mismo. A 8 kilómetros de distancia, en un discreto apartamento en el centro histórico de Mérida, Sofía Vega observaba con intensidad clínica las imágenes transmitidas por el diminuto dron. A sus 34 años, Vega no parecía la imagen estereotípica de una agente de élite de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. Con su apariencia de académica distraída, gafas de montura gruesa y cabello recogido descuidadamente, podría pasar perfectamente por una profesora universitaria de literatura comparada o una curadora de museo especializada en arte precolombino. Sin embargo, Sofía Vega era considerada internamente como uno de los activos más valiosos de la NSA en operaciones encubiertas en América Latina, con especialización en contraespionaje tecnológico y ciberdefensa proactiva. Su presencia en México no era accidental. Desde hacía 6 meses, la NSA venía monitoreando patrones inusuales de actividad que sugerían un inminente intento de apropiación de tecnología sensible desarrollada por compañías estadounidenses con contratos gubernamentales.
Tenemos confirmación visual de la administración de sustancias químicas y coerción activa, informó Vega a través de un sistema de comunicación encriptado que la conectaba directamente con un equipo de respuesta en Washington. Su voz, naturalmente melodiosa, adquiría un tono metálico cuando operaba en modo profesional. Los 3 objetivos están comprometidos cognitivamente y están accediendo a sistemas restringidos de Neurotech bajo supervisión hostil. La respuesta llegó instantáneamente. ¿Tiempo estimado hasta la completación de la transferencia de datos? Vega consultó una serie de algoritmos predictivos que corrían en paralelo en su ordenador táctico. Basándonos en los protocolos de seguridad conocidos de Neurotech y la velocidad de entrada observada, estimamos entre 47 y 53 minutos para una transferencia completa del algoritmo Nexus 7. Entendido. Equipo Quetzal autorizado para intervención en fase 3. Prioridad alfa. Recuperación de los objetivos con daño mínimo al hardware comprometido. Prioridad beta. Identificación positiva del operativo designado como director. Neutralización autorizada solo en caso de resistencia extrema. Vega confirmó las instrucciones mientras manipulaba una interfaz táctil secundaria, activando a un equipo de intervención que había permanecido en estado de alerta en 3 ubicaciones separadas alrededor del hotel. 8 operativos especializados en recuperación de rehenes, vestidos como turistas convencionales o trabajadores locales, comenzaron a moverse discretamente hacia posiciones predeterminadas. Lo que el autodenominado director y su equipo desconocían completamente era que su sofisticada operación había sido comprometida desde el principio. El supuesto empleado de mantenimiento, Rodolfo Vázquez, cuya identidad falsa había utilizado durante 5 años en el aeropuerto de Cancún, había sido identificado como agente durmiente por sistemas de inteligencia artificial de la NSA 3 meses antes. En lugar de arrestarlo inmediatamente, la agencia había optado por una estrategia más productiva: monitorizar sus movimientos, comunicaciones y contactos para mapear la red completa de espionaje industrial que operaba en la región. Cuando quedó claro que se estaba preparando una operación mayor específicamente dirigida a la tecnología Nexus 7 de Neurotech, la NSA había implementado contramedidas discretas pero efectivas. Los 3 ejecutivos de Neurotech habían sido equipados con dispositivos de rastreo subdermal prácticamente indetectables, instalados durante sus rutinarios chequeos médicos corporativos semestrales. Estos transmisores biomoleculares, desarrollados por una división ultrasecreta de DARPA, no solo emitían señales de geolocalización, sino que también monitorizaban constantes vitales y marcadores bioquímicos que permitían detectar cambios significativos, como la introducción de sustancias psicoactivas en su organismo. Mientras tanto, en la habitación del hotel, el director observaba con satisfacción creciente cómo los 3 ejecutivos manipulaban sus credenciales de acceso para penetrar las diferentes capas de seguridad de los servidores de Neurotech. El proceso era meticuloso y requería la autenticación simultánea de los 3 para acceder a los segmentos más sensibles del algoritmo Nexus 7. Progreso impresionante, comentó el director a uno de sus técnicos, un hombre delgado con dedos extraordinariamente largos que monitorizaba el flujo de datos en una pantalla separada. ¿Alguna señal de detección por parte de los sistemas de seguridad de Neurotech? El técnico negó con la cabeza. Nuestro software de fragmentación está funcionando perfectamente. Estamos extrayendo los datos en paquetes suficientemente pequeños para evitar los umbrales de alarma. Desde la perspectiva de sus sistemas, esto parece una serie de consultas rutinarias realizadas por personal autorizado. El director asintió con aprobación contenida.
La operación estaba desarrollándose exactamente según lo planeado, un resultado poco común en misiones de este nivel de complejidad. Sin embargo, años de experiencia en el campo le habían enseñado a desconfiar de las operaciones perfectas. Con un gesto sutil, indicó a 2 de sus guardias armados que intensificaran la vigilancia del perímetro exterior. Este instinto de precaución probó ser acertado cuando uno de los guardias se acercó discretamente para informarle: «Tenemos un incremento inusual de actividad en la calle. Un camión de reparto se ha estacionado en la esquina sur durante los últimos 11 minutos, sin que nadie descienda. Y hemos identificado a 3 individuos en las inmediaciones que no encajan con el perfil turístico o local habitual». El director mantuvo su expresión impasible, pero internamente procesaba esta información con rapidez. Las coincidencias no existían en su línea de trabajo. Si había detectado vigilancia exterior, significaba que la operación había sido comprometida en algún punto. La pregunta crucial era: ¿cuánto sabían sus oponentes y cuán inminente era su intervención? «Aceleren el proceso de transferencia», ordenó con calma estudiada. «Prioricen los componentes centrales del algoritmo. Podemos prescindir de la documentación periférica si es necesario». El técnico ajustó rápidamente los parámetros de la descarga, pero sacudió la cabeza con preocupación. «Incluso optimizando al máximo, necesitamos al menos 22 minutos más para extraer el núcleo funcional del algoritmo». El director evaluó sus opciones mientras mantenía una fachada de tranquilidad. «Preparen el plan de contingencia Fénix. Si nos vemos comprometidos, quemaremos todo excepto los datos ya asegurados». El plan Fénix era una medida extrema que implicaba la destrucción controlada de todo el equipo y evidencia, utilizando un compuesto químico que generaba un fuego intenso pero breve, diseñado para eliminar huellas dactilares, ADN y cualquier rastro digital en los dispositivos afectados. Mientras el director reorganizaba mentalmente su estrategia, el comportamiento de Victoria Álvarez comenzó a mostrar anomalías sutiles. Aunque todavía bajo los efectos de la sustancia inhibidora, sus movimientos perdían la fluidez mecánica que había mostrado inicialmente. Sus dedos titubeaban ocasionalmente sobre el teclado, y pequeñas contracciones musculares alrededor de sus ojos sugerían que estaba librando una batalla interna contra los efectos de la droga. Este detalle no pasó desapercibido para el técnico principal, quien se acercó para examinarla más detenidamente. «Su metabolismo parece estar procesando el compuesto más rápidamente de lo previsto», informó con preocupación. «Recomiendo una dosis adicional para mantener el estado óptimo de cooperación». El director estudió a Álvarez con atención clínica. «No, una segunda dosis podría provocar efectos neurológicos impredecibles. Mientras siga cumpliendo con los comandos básicos, continuamos según lo planeado». Lo que el director ignoraba era que Victoria Álvarez no estaba simplemente metabolizando la droga más rápidamente debido a particularidades fisiológicas. Meses antes, como parte del programa de protección implementado discretamente por la NSA, los 3 ejecutivos habían recibido implantes nanomoleculares diseñados específicamente para neutralizar compuestos neuroquímicos conocidos utilizados en interrogatorios forzados e inducciones químicas. Estos sistemas biomédicos avanzados, activados remotamente cuando los sensores detectaron la presencia de la droga en su torrente sanguíneo, estaban ahora trabajando silenciosamente para descomponer las moléculas del inhibidor y restaurar gradualmente la función cognitiva normal. Fuera del hotel, el equipo de intervención Quetzal completaba su despliegue mientras Sofía Vega coordinaba cada movimiento desde su centro de operaciones improvisado. ¿Estado de los inhibidores químicos en los objetivos?, preguntó a un especialista médico conectado remotamente desde un laboratorio en Virginia. Mendoza al 62% de neutralización,
Ramírez al 57%, Álvarez al 74%. Llegó la respuesta. Estimamos recuperación cognitiva significativa en los 3 sujetos dentro de los próximos 7 a 10 minutos, con Álvarez liderando el proceso. Esta información presentaba tanto oportunidades como complicaciones. Por un lado, la recuperación de la conciencia plena permitiría a los ejecutivos potencialmente sabotear la transferencia de datos desde dentro. Por otro, también significaba que pronto serían conscientes de su situación, lo que podría provocar reacciones impredecibles que alertarían a sus captores sobre el cambio en su estado mental. Informe a los objetivos, ordenó Vega después de un momento de deliberación. Utilicen el protocolo de comunicación subliminal alfa. Los implantes nanomoleculares en los ejecutivos no solo servían para neutralizar compuestos químicos hostiles, sino que también incluían un sistema de comunicación unidireccional basado en estimulación neuronal focalizada. Este sistema permitía transmitir mensajes simples directamente al cerebro del receptor, manifestándose como pensamientos que la persona experimentaba como propios, pero que realmente eran inducidos externamente. A través de este canal se transmitió un mensaje codificado a los 3 ejecutivos. NSA activa, intervención inminente, mantener apariencia de cooperación, insertar errores no detectables en transferencia de datos. Dentro de la habitación del hotel, el primero en recibir y procesar conscientemente este mensaje fue Victoria Álvarez, cuyo sistema estaba neutralizando la droga más eficientemente. Sin alterar su expresión facial ni sus patrones de movimiento, comenzó a implementar sutiles errores en su parte del proceso de transferencia, corrupciones de datos tan mínimas que no activarían alarmas inmediatas, pero que harían que el algoritmo extraído fuera fundamentalmente disfuncional cuando intentaran utilizarlo. Carlos Mendoza y Alejandro Ramírez, aunque más lentamente, también comenzaron a recuperar parcialmente el control cognitivo y a recibir las instrucciones. Con precisión milimétrica, los 3 ejecutivos mantenían la apariencia de cooperación plena mientras saboteaban sistemáticamente la transferencia desde dentro. El director, sin embargo, no había llegado a su posición siendo fácil de engañar. Años de experiencia le habían dotado de una sensibilidad casi sobrenatural para detectar sutiles cambios en el comportamiento humano. Mientras observaba a los ejecutivos trabajar, percibió algo indefinible pero perturbador en la cadencia de sus movimientos, un ritmo que había cambiado imperceptiblemente. «Algo no está bien», murmuró, más para sí mismo que para su equipo. Con decisión repentina, se acercó a Victoria Álvarez y estudió intensamente sus ojos. Las pupilas, que deberían permanecer dilatadas bajo el efecto completo del compuesto, mostraban signos de contracción normal en respuesta a la luz. «Han sido comprometidos», declaró con frialdad profesional. «Inicien Fénix inmediatamente y preparen la extracción de emergencia». Precisamente en ese momento, las luces de la habitación parpadearon brevemente, una señal que el equipo del director reconoció inmediatamente como interferencia en el suministro eléctrico, típicamente precedente a una intervención táctica. Con movimientos entrenados hasta la perfección, los operativos comenzaron a implementar los protocolos de emergencia, destruyendo equipos, asegurando los datos ya extraídos y preparándose para la evacuación forzada. «Tenemos aproximadamente 40 segundos antes de que entren», calculó el director mientras insertaba un pequeño dispositivo de almacenamiento en su reloj de pulsera aparentemente convencional. Cumplan con sus asignaciones de extracción y diríjanse a los puntos de encuentro secundarios. No se desvíen del protocolo bajo ninguna circunstancia.
Mientras su equipo ejecutaba las órdenes con precisión mecánica, el director se acercó a los 3 ejecutivos, quienes ahora mostraban signos evidentes de estar recuperando el control de sus facultades. Con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, les habló con una calma incongruente con la tensión del momento. Ha sido un placer hacer negocios con ustedes, aunque nuestro acuerdo se haya visto truncado prematuramente. Les aseguro que volveremos a encontrarnos en circunstancias que quizá no sean tan favorables para ninguna de las partes involucradas. Antes de que cualquiera de los ejecutivos pudiera responder, se oyó una detonación controlada en el pasillo exterior, y la puerta de la habitación fue derribada con precisión táctica. 8 agentes especializados en recuperación de rehenes entraron en formación perfecta, asegurando cada ángulo de la habitación con movimientos coreografiados que evidenciaban miles de horas de entrenamiento conjunto. Sin embargo, para su frustración, encontraron solo a los 3 ejecutivos atados a sus sillas y un equipo técnico parcialmente destruido, ardiendo con un fuego químico controlado que consumía metódicamente cualquier evidencia utilizable. El director y sus operativos principales habían desaparecido como si nunca hubieran estado allí, utilizando una ruta de escape preparada meticulosamente que conectaba la habitación con un edificio adyacente a través de un pasaje oculto detrás de un falso panel en el armario. Mientras los agentes aseguraban a los ejecutivos y comenzaban los procedimientos médicos de emergencia para contrarrestar cualquier efecto residual de las sustancias administradas, Sofía Vega recibía la notificación que temía. Objetivo principal evadido. Repito, el director ha abandonado la ubicación primaria, implementando seguimiento en ubicaciones secundarias. Vega procesó esta información con una mezcla de frustración profesional y alivio parcial. Los 3 ejecutivos de Neurotech estaban seguros, y la transferencia del algoritmo Nexus 7 había sido saboteada efectivamente. Sin embargo, el cerebro detrás de la operación seguía en libertad, junto con fragmentos potencialmente valiosos del algoritmo que habían logrado extraer antes de la intervención. Activen la red de vigilancia metropolitana completa, ordenó mientras reorganizaba mentalmente la operación para pasar de rescate a persecución. Quiero reconocimiento facial en cada cámara de seguridad pública y privada en un radio de 30 kilómetros. Si este hombre respira en territorio mexicano, quiero saberlo. Mientras tanto, en un discreto vehículo médico que se alejaba rápidamente del hotel, los 3 ejecutivos de Neurotech recibían atención especializada mientras intentaban procesar los extraordinarios eventos de las últimas horas. Victoria Álvarez, la primera en recuperar completamente sus facultades cognitivas, miró directamente a la agente médica que supervisaba su tratamiento. ¿Desde cuándo sabían que éramos objetivos?, preguntó con una mezcla de curiosidad profesional e indignación personal. La médica, entrenada para manejar exactamente este tipo de situaciones, respondió con precisión calculada. Esa información está fuera de mi nivel de autorización. Lo que puedo decirle es que están seguros ahora y que la tecnología que intentaron extraer permanece protegida. Álvarez intercambió miradas significativas con sus colegas. Los 3 comprendían que habían sido utilizados como peones en un juego de espionaje internacional cuyas verdaderas dimensiones apenas comenzaban a vislumbrar. Nexus 7 nunca fue solo sobre predicciones financieras, ¿verdad?, preguntó Alejandro Ramírez, cuya brillantez técnica siempre había estado acompañada de una notable ingenuidad política. Nadie en el vehículo respondió a su pregunta, pero el silencio fue suficientemente elocuente. Los 3 ejecutivos comenzaban a comprender que su trabajo en Neurotech Solutions tenía implicaciones que trascendían vastamente el ámbito corporativo,
adentrándose en territorios de seguridad nacional y geopolítica global que nunca habían considerado plenamente. Mientras el vehículo se alejaba hacia un destino no revelado, donde serían debrifados por especialistas de múltiples agencias gubernamentales, una nueva realidad se asentaba sobre ellos. Ya no eran simplemente ejecutivos corporativos de alto nivel, sino participantes involuntarios en un conflicto tecnológico internacional cuyos contornos apenas comenzaban a definirse. Y en algún lugar de la vasta ciudad colonial de Mérida, un hombre con cabello prematuramente encanecido abordaba discretamente un jet privado, llevando consigo fragmentos de un algoritmo que, aunque incompletos y parcialmente corruptos, representaban una victoria suficiente para justificar la operación ante sus misteriosos clientes. El director había perdido esta batalla particular, pero la guerra tecnológica apenas comenzaba. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas verdades ocultas existen detrás de los titulares que lees diariamente? 48 horas después del dramático rescate en Mérida, los 3 ejecutivos de Neurotech Solutions se encontraban en una instalación anónima a las afueras de Washington, D.C. Es un complejo de edificios grises deliberadamente diseñados para parecer oficinas gubernamentales genéricas, invisible a plena vista entre docenas de estructuras similares que poblaban el paisaje burocrático de la capital estadounidense. Victoria Álvarez contemplaba su reflejo en la ventana polarizada de la sala de conferencias, donde llevaban ya 7 horas siendo interrogados por un equipo multidisciplinario de especialistas de diversas agencias gubernamentales. Su imagen le devolvía una versión de sí misma que apenas reconocía. Ojeras pronunciadas, cabello despeinado y una expresión de cautela permanente que había reemplazado su habitual confianza ejecutiva. Repasemos nuevamente la interacción final con el sujeto autodenominado director. Solicitó una mujer de mediana edad que se había presentado simplemente como analista Marshall del Departamento de Seguridad Nacional. Específicamente, sus palabras exactas cuando mencionó un futuro encuentro. Carlos Mendoza, cuya formación en finanzas le había dotado de una memoria casi fotográfica para las conversaciones, respondió con precisión mecánica. Dijo textualmente: «Les aseguro que volveremos a encontrarnos en circunstancias que quizá no sean tan favorables para ninguna de las partes involucradas». La analista Marshall intercambió miradas con un hombre corpulento sentado al extremo de la mesa, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, limitándose a tomar notas en un dispositivo encriptado. Este asintió levemente, una comunicación silenciosa que todos los presentes registraron pero ninguno comentó. ¿Y están absolutamente seguros de que nunca mencionó afiliación alguna, ni dio indicaciones sobre quién podría ser su cliente final?, insistió Marshall, aunque esta pregunta había sido respondida múltiples veces durante las horas anteriores. Alejandro Ramírez, visiblemente agotado y el más afectado psicológicamente por los eventos en México, respondió con un deje de impaciencia. Como hemos repetido en al menos 5 ocasiones, el director operaba con extrema compartimentación. Nunca reveló afiliaciones, nacionalidades o motivaciones específicas más allá de su interés en el algoritmo Nexus 7. El hombre corpulento del extremo de la mesa habló por primera vez, con una voz sorprendentemente suave para su complexión. Señor Ramírez, entendemos su frustración. Sin embargo, en situaciones como esta, la repetición es una herramienta analítica esencial. A veces, detalles aparentemente insignificantes emergen en la 10ª narración que estaban ausentes en las 9 anteriores. Antes de que Ramírez pudiera responder, la puerta de la sala se abrió y Sofía Vega entró con paso decidido. Aunque los ejecutivos la habían visto brevemente durante la extracción en Mérida, esta era la primera vez que interactuaban directamente con ella.
Su presencia pareció alterar sutilmente la dinámica de la habitación, como si hubiera entrado alguien con autoridad para cambiar el curso de los acontecimientos. Creo que hemos extendido este debriefing más allá de su utilidad marginal, declaró Vega mientras tomaba asiento. Nuestros analistas de comportamiento confirman que los testimonios son consistentes y que hemos extraído toda la información útil sobre el operativo conocido como Director. Marshall parecía dispuesta a protestar, pero algo en la expresión de Vega la disuadió. En cambio, asintió profesionalmente y comenzó a recoger sus materiales. Por supuesto, les agradecemos su cooperación extendida en circunstancias extremadamente difíciles. Cuando Marshall y el resto del equipo de interrogación abandonaron la sala, quedando solo los 3 ejecutivos y Vega, el ambiente cambió perceptiblemente. Victoria Álvarez estudió a la mujer que aparentemente tenía la autoridad para disolver un interrogatorio federal con unas pocas palabras. «No trabaja realmente para la NSA, ¿verdad?», preguntó Álvarez con la intuición afilada que la había llevado a la cima en el despiadado mundo corporativo. Vega sonrió levemente, un gesto que transformó momentáneamente su rostro severo en algo más accesible. «Mi afiliación exacta es irrelevante para nuestra conversación. Lo importante es que estoy autorizada para ofrecerles respuestas a algunas de las preguntas que realmente les inquietan, a cambio de su continua cooperación en ciertos asuntos». Carlos Mendoza, cuyo pragmatismo financiero siempre le había servido bien en negociaciones complejas, asintió con apreciación profesional. Un intercambio transaccional, refrescante después de horas de interrogatorio unilateral. «Precisamente», confirmó Vega, mientras extraía 3 carpetas idénticas de su maletín y las deslizaba hacia cada uno de los ejecutivos. «Estos documentos contienen nueva información sobre la tecnología que han estado desarrollando, específicamente ciertas aplicaciones del algoritmo Nexus 7 que hasta ahora han permanecido compartimentadas incluso dentro de su propia organización». Los 3 ejecutivos abrieron simultáneamente las carpetas, sus expresiones transformándose de curiosidad inicial a asombro y finalmente a una mezcla de preocupación y comprensión mientras absorbían el contenido. Los documentos revelaban que Nexus 7, presentado internamente en Neurotech como un sistema de predicción para mercados financieros, había sido desarrollado con fondos canalizados discretamente desde diversas agencias de inteligencia estadounidenses, con el objetivo real de crear un sistema predictivo de comportamiento humano a escala masiva. «Esto es éticamente problemático, por decir lo mínimo», murmuró Ramírez, el primero en articular lo que los 3 estaban pensando. «Estamos hablando de un sistema capaz de predecir respuestas sociopolíticas a eventos específicos con precisión estadística significativa, una herramienta de manipulación social masiva». Vega no mostró reacción ante esta caracterización. Las implicaciones éticas son ciertamente complejas. Sin embargo, la realidad geopolítica es que si Estados Unidos no desarrolla esta capacidad, otros actores estatales lo harán. De hecho, el intento de robo que ustedes experimentaron sugiere que al menos un competidor internacional ya está cerca de replicar la tecnología. Victoria Álvarez cerró su carpeta con un movimiento deliberado. ¿Por qué nos muestra esto ahora? Neurotech podría haber sido informada oficialmente sobre las verdaderas aplicaciones del proyecto desde el principio. Habríamos implementado protocolos de seguridad adecuados al nivel de sensibilidad real. La compartimentación era esencial, respondió Vega. Si los verdaderos objetivos hubieran sido conocidos por todo el equipo ejecutivo, el perfil de riesgo habría aumentado exponencialmente.
Además, necesitábamos que el desarrollo procediera con la mentalidad de una aplicación comercial. Los científicos que trabajan para el gobierno tienden a pensar dentro de ciertos parámetros restrictivos. Los que trabajan para el sector privado suelen ser más innovadores. Carlos Mendoza, cuya mente analítica nunca dejaba de calcular implicaciones financieras, intervino. Esto explica por qué nuestro financiamiento de Serie C llegó con tanta facilidad a pesar de la contracción del mercado. Nuestros supuestos inversionistas institucionales eran en realidad fondos gubernamentales canalizados. Vega no confirmó ni negó esta afirmación, pero su expresión fue suficiente para validar la conclusión de Mendoza. ¿Qué quieren de nosotros ahora?, preguntó Alejandro Ramírez, llegando al punto crucial que los tres ejecutivos estaban considerando. Después de lo que hemos experimentado, y ahora con este conocimiento, ¿cuáles son sus expectativas? Vega extrajo 3 documentos adicionales y los deslizó a través de la mesa. Acuerdos de confidencialidad y cooperación ampliados. Básicamente, autorizan su inclusión formal en un grupo selecto de ejecutivos del sector privado con autorización de seguridad especial para colaborar con la comunidad de inteligencia en desarrollos tecnológicos críticos. Los 3 ejecutivos estudiaron los documentos con atención profesional, reconociendo inmediatamente las implicaciones de lo que se les estaba ofreciendo. Un asiento en la mesa donde se decidían cuestiones tecnológicas de seguridad nacional, con los beneficios y restricciones que eso conllevaba. ¿Y si nos negamos?, preguntó Victoria Álvarez, siempre dispuesta a explorar todas las opciones en cualquier negociación. La respuesta de Vega fue serena pero inequívoca. Entonces regresarán a sus vidas normales, continuarán desarrollando versiones comerciales limitadas del algoritmo y otros equipos dentro de la estructura gubernamental asumirán las aplicaciones más sensibles. Naturalmente, esto limitaría significativamente su acceso futuro a ciertos recursos y oportunidades. Los 3 ejecutivos intercambiaron miradas, una conversación silenciosa basada en años de colaboración y confianza mutua. Sin palabras, llegaron a un consenso, algo que Vega observó con interés profesional. Necesitamos tiempo para considerar esta propuesta adecuadamente, declaró Carlos Mendoza, asumiendo naturalmente el rol de portavoz del grupo. Y también queremos garantías concretas sobre la seguridad personal futura para nosotros y nuestras familias. El director dejó bastante claro que volveríamos a encontrarnos. Vega asintió, como si esta respuesta fuera exactamente la que esperaba. Por supuesto. Tienen 48 horas para revisar los documentos y tomar una decisión. En cuanto a las garantías de seguridad, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Puedo asegurarles que se implementarán protocolos de protección avanzados, pero sería deshonesto prometer seguridad absoluta. El adversario que organizó su secuestro cuenta con recursos sustanciales y determinación comprobada. Esta franqueza, aunque perturbadora, fue apreciada por los 3 ejecutivos, quienes habían desarrollado una profunda aversión a las medias verdades y los eufemismos después de su reciente experiencia. Una última pregunta, intervino Alejandro Ramírez. ¿Quién es realmente el director? No el nombre en su certificado de nacimiento, sino lo que representa. ¿Para quién trabaja? Vega consideró la pregunta por un momento, evidentemente evaluando qué información podía compartir. Basándonos en análisis de metodología operativa, recursos desplegados y objetivos seleccionados, creemos que representa una unidad de inteligencia tecnológica de un consorcio no estatal que opera con apoyo tácito de múltiples gobiernos. Una especie de intermediario de alto nivel en el mercado negro de tecnologías emergentes.
Esta revelación, aunque deliberadamente vaga, ofrecía una visión inquietante de las fuerzas invisibles que operaban en los márgenes del orden mundial establecido, entidades que no respondían a las restricciones convencionales de fronteras nacionales o jurisdicciones legales. «Gracias por su honestidad», respondió Victoria Álvarez, cerrando la carpeta frente a ella. «Estaremos en contacto dentro del plazo acordado». Cuando los 3 ejecutivos abandonaron finalmente la instalación, escoltados discretamente hasta un vehículo blindado que los llevaría a un hotel seguro donde pasarían las próximas 48 horas deliberando sobre su futuro, una sensación de irreversibilidad los acompañaba. Independientemente de la decisión que tomaran, sus vidas habían cambiado fundamentalmente. Habían cruzado un umbral invisible hacia un mundo donde las líneas entre desarrollo tecnológico corporativo y seguridad nacional se difuminaban hasta volverse indistinguibles. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en un ático minimalista con vistas al lago de Zúrich, el director revisaba meticulosamente los fragmentos del algoritmo Nexus 7 que su equipo había logrado extraer antes de la intervención en Mérida. Aunque incompletos y parcialmente corruptos, estos segmentos proporcionaban suficiente material para que ingenieros altamente especializados pudieran reconstruir aspectos fundamentales de la tecnología. «Es fascinante», comentó a su único acompañante en la habitación, un hombre mayor con apariencia académica y acento nórdico apenas perceptible. «La elegancia estructural del algoritmo es extraordinaria, claramente el trabajo de mentes excepcionales». El hombre mayor, conocido en ciertos círculos exclusivamente como el profesor, estudió las visualizaciones holográficas que flotaban entre ellos. «¿Cuánto tiempo estimas para una reconstrucción funcional?» «Con los recursos asignados actualmente, entre 8 y 10 meses», respondió el director. «Sin embargo, hay un enfoque alternativo que podría acelerar significativamente el proceso». El profesor levantó una ceja, un gesto mínimo que en él equivalía a una expresión de intensa curiosidad. «Los ejecutivos». El director asintió. «Específicamente Ramírez es el arquitecto principal del núcleo algorítmico. Con su cooperación voluntaria podríamos reducir el tiempo de reconstrucción a semanas en lugar de meses». «¿Cooperación voluntaria?», repitió el profesor con escepticismo evidente. «Después de la operación en Mérida, parece improbable que cualquiera de ellos esté dispuesto a colaborar con nosotros bajo ninguna circunstancia». Una sonrisa enigmática apareció en el rostro del director. «La coerción física demostró ser contraproducente, es cierto, pero existen otras formas de persuasión más sutiles y potencialmente más efectivas». De un bolsillo interior de su chaqueta, extrajo un pequeño dispositivo que proyectó la imagen tridimensional de un complejo molecular. «Nuestro equipo de neurofarmacología ha desarrollado un compuesto revolucionario. A diferencia del supresor cognitivo utilizado en México, este no anula la voluntad del sujeto. En cambio, establece un vínculo neurológico de confianza amplificada específicamente dirigido hacia un individuo predeterminado». El profesor estudió la estructura molecular con interés científico genuino. «Manipulación química de la confianza interpersonal, ingenioso, aunque éticamente abominable». «La ética es un lujo que nuestros competidores no pueden permitirse», respondió el director con pragmatismo clínico. «Y en este caso particular, el fin justifica medios extraordinarios. Las aplicaciones potenciales de Nexus 7, una vez refinado y recalibrado para nuestros propósitos específicos, alterarán fundamentalmente el equilibrio de poder global». «¿Has identificado ya el vector de administración para este compuesto?», preguntó el profesor, evidentemente intrigado a pesar de sus reservas éticas.
El director manipuló los controles de su dispositivo, cambiando la proyección para mostrar el perfil de Alejandro Ramírez, junto con datos biográficos detallados y un análisis psicológico sorprendentemente exhaustivo. Ramírez presenta varias vulnerabilidades exploitables. Su rutina diaria incluye una dependencia del café específico de una cadena particular, consumido exactamente a las 8:37 cada mañana. Su preferencia por el aislamiento social fuera del entorno laboral reduce la probabilidad de testigos indeseados, y su historial clínico indica una susceptibilidad neurológica ligeramente elevada a compuestos psicoactivos. El profesor asintió con apreciación profesional, aunque una sombra de inquietud cruzó brevemente su rostro. ¿Cuándo planeas implementar esta aproximación alternativa? Nuestros análisis sugieren que los 3 ejecutivos están actualmente bajo custodia protectiva gubernamental, probablemente siendo debrifados sobre el incidente y evaluados para futuras colaboraciones, explicó el director. Basándonos en patrones históricos similares, estimamos que regresarán a una versión monitoreada de sus vidas normales dentro de aproximadamente una semana. Implementaremos nuestra operación 10 días después, cuando la vigilancia inicial se haya relajado, pero antes de que puedan implementarse protocolos de seguridad permanentes. El profesor se levantó lentamente, caminando hacia la ventana para contemplar el lago, mientras consideraba las implicaciones de lo que acababa de escuchar. A veces me pregunto, dijo casi para sí mismo, si no estamos contribuyendo a crear precisamente el tipo de mundo que nuestro consorcio fue originalmente formado para prevenir. El director no respondió inmediatamente, reconociendo la naturaleza filosófica de la observación. Cuando finalmente habló, su voz contenía un matiz inusual de reflexión personal. La paradoja de nuestro trabajo, profesor, es que para crear un mundo donde la libertad cognitiva esté verdaderamente protegida, primero debemos dominar las herramientas que podrían destruirla. Mientras los 2 hombres contemplaban el futuro que estaban ayudando a forjar, en Washington, los 3 ejecutivos de Neurotech debatían intensamente sobre las opciones presentadas por Vega, sin sospechar que sus decisiones podrían ser pronto irrelevantes ante los planes ya en marcha para uno de ellos. Y en algún lugar entre estos 2 polos, Sofía Vega revisaba meticulosamente los perfiles psicológicos de los ejecutivos, evaluando sus probables respuestas a la oferta gubernamental. Su experiencia le decía que los 3 aceptarían, aunque por motivaciones diferentes. Mendoza por pragmatismo calculado, Álvarez por ambición estratégica y Ramírez por curiosidad científica. Lo que no podía prever era cómo reaccionarían cuando descubrieran que incluso la información confidencial que les había proporcionado era apenas una capa más en un complejo entramado de verdades parciales y objetivos ocultos. La guerra por el futuro de la predicción del comportamiento humano apenas comenzaba, y como en todas las guerras, la primera víctima sería la verdad misma. ¿Cuántas decisiones tomamos realmente por nuestra propia voluntad? ¿Y cuántas son el resultado de influencias invisibles que ni siquiera percibimos? Esta pregunta atormentaba a Alejandro Ramírez mientras observaba el amanecer desde la terraza de su apartamento en San Francisco, exactamente 17 días después de los eventos en Mérida. El regreso a una apariencia de normalidad había sido sorprendentemente fluido. Neurotech Solutions había emitido un comunicado interno explicando la ausencia de los 3 ejecutivos como una reunión estratégica extendida con socios internacionales. Y externamente, el incidente había permanecido completamente fuera del radar mediático. Una hazaña de gestión informativa que solo podía haberse logrado con intervención gubernamental de alto nivel. Ramírez dio un sorbo a su café, adquirido como cada mañana en la misma cafetería artesanal a pocas cuadras de su apartamento.
El ritual matutino, que antes le proporcionaba un confort predecible en medio de sus intensas jornadas de desarrollo tecnológico, ahora le parecía una potencial vulnerabilidad operativa. Las palabras de Sofía Vega resonaban constantemente en su mente. Hábitos regulares crean vectores de predicción y manipulación. Su teléfono vibró con una notificación encriptada, un sistema de comunicación especial instalado por el equipo de seguridad, asignado para mantener contacto con los 3 ejecutivos. El mensaje era conciso: confirmación requerida para reunión 11:30 ETDRs, localización Alfa. Suspiró profundamente mientras respondía con un simple confirmado. Localización Alfa era el código para un discreto apartamento en Mission District que había sido acondicionado como punto de encuentro seguro. Durante las últimas 2 semanas, los 3 ejecutivos habían mantenido reuniones periódicas con Vega y otros funcionarios no identificados, proporcionando detalles adicionales sobre Nexus 7 y recibiendo actualizaciones parciales sobre la investigación para localizar al director. Victoria Álvarez ya estaba presente cuando Ramírez llegó al apartamento Franco, conversando animadamente con Carlos Mendoza sobre ajustes en la estructura corporativa de Neurotech que estaban implementando para acomodar su nueva realidad dual como ejecutivos, tanto de una empresa tecnológica de vanguardia como de un proyecto gubernamental clasificado. «Buenos días, Alejandro», saludó Álvarez, estudiando su rostro con la agudeza que la caracterizaba. «Pareces cansado. ¿Problemas para dormir nuevamente?» Ramírez asintió mientras aceptaba una taza de café que Mendoza le ofrecía. «Pesadillas recurrentes. Nuestro amigo de cabello canoso sigue visitándome cuando cierro los ojos». Mendoza frunció el ceño con preocupación genuina. De los 3, era quien mejor parecía estar procesando psicológicamente la experiencia traumática. «Deberías considerar aceptar la oferta de terapia especializada. Los recursos que nos han puesto a disposición son extraordinarios». Antes de que Ramírez pudiera responder, la puerta se abrió y entró Sofía Vega, acompañada por un hombre que ninguno de los 3 había visto anteriormente. Alto, afroamericano, con una presencia que emanaba autoridad natural, vestía un traje conservador que prácticamente gritaba «funcionario gubernamental de alto nivel». «Buenos días a todos», saludó Vega con su eficiencia habitual. «Permítanme presentarles al director adjunto Lawrence Morgan, de la División de Tecnologías Emergentes». La elección del título director no pasó desapercibida para ninguno de los ejecutivos, provocando un momento de tensión que Morgan pareció reconocer inmediatamente. «Mis disculpas por la desafortunada coincidencia terminológica», comentó con una sonrisa que suavizaba ligeramente su expresión seria. «Les aseguro que en nuestro contexto es simplemente un rango burocrático sin ninguna connotación siniestra». Este reconocimiento directo de la incomodidad alivió parcialmente la tensión, permitiendo que la reunión procediera hacia su objetivo principal. «Los hemos convocado hoy para discutir un desarrollo significativo», explicó Vega mientras Morgan distribuía tablets encriptadas a cada uno de los ejecutivos. «Nuestro equipo de análisis ha completado la reconstrucción forense de los fragmentos del algoritmo Nexus 7 que fueron comprometidos durante el incidente en Mérida». Los 3 ejecutivos activaron simultáneamente sus tablets, examinando los detallados informes técnicos que aparecían en las pantallas. Alejandro Ramírez, con su profundo conocimiento de la arquitectura del algoritmo, fue el primero en comprender completamente las implicaciones. «Esto es extraordinariamente preciso», murmuró, deslizando su dedo por diagramas que mostraban exactamente qué componentes del algoritmo habían sido extraídos exitosamente.
Según esto, lograron obtener aproximadamente un 34% del núcleo predictivo antes de que pudiéramos implementar la corrupción sistemática. Morgan asintió gravemente. Esa es nuestra evaluación. Y mientras un tercio del algoritmo sería insuficiente para replicar completamente sus capacidades, proporciona suficientes insights estructurales para acelerar significativamente el desarrollo de sistemas paralelos. Victoria Álvarez, siempre enfocada en implicaciones estratégicas, señaló una sección específica del informe. Este análisis sugiere que con lo que obtuvieron podrían reconstruir una versión funcional en aproximadamente 8 meses. ¿Es esa estimación confiable? Es nuestro escenario más probable, confirmó Vega. Sin embargo, existe un factor adicional que debemos considerar. Hizo una pausa, intercambiando una mirada con Morgan antes de continuar. Recibimos inteligencia creíble, indicando que el grupo detrás del secuestro está contemplando un segundo intento de adquisición, esta vez centrado específicamente en usted, señor Ramírez. La noticia cayó como una bomba en la habitación. Carlos Mendoza dejó su taza de café con un golpe seco sobre la mesa. Están sugiriendo que planean otro secuestro. Después del fracaso en Mérida, ¿arriesgarían una operación similar? Morgan negó con la cabeza. No exactamente. Nuestra inteligencia sugiere un enfoque completamente diferente. En lugar de una extracción física, están desarrollando un vector de aproximación química, específicamente un compuesto neurofarmacológico diseñado para establecer un vínculo de confianza artificial. Ramírez sintió que el suelo se movía bajo sus pies, mientras las implicaciones se asentaban completamente. «Quieren manipularme químicamente para que coopere voluntariamente», articuló su voz apenas audible. «Convertirme en un activo sin que yo mismo sea consciente de la manipulación». «Precisamente», confirmó Vega, su tono profesional contrastando con la gravedad de lo que estaba describiendo. El compuesto en cuestión es extremadamente sofisticado, diseñado para crear una afinidad psicológica artificial hacia un manipulador específico, sin afectar otras funciones cognitivas. La víctima mantendría sus capacidades intelectuales intactas, pero desarrollaría una confianza inquebrantable hacia el controlador designado. Victoria Álvarez, cuya mente estratégica siempre buscaba oportunidades incluso en las crisis más graves, se inclinó hacia adelante con interés evidente. Si tienen esta información tan específica, significa que han identificado al vector de administración planeado y potencialmente al agente que serviría como controlador. Morgan asintió con aprobación ante la agudeza de la pregunta. Tenemos fuertes indicios de que planean utilizar su rutina matutina de café como vector de administración. En cuanto al controlador, creemos que sería alguien nuevo, no el operativo conocido como director, quien probablemente ha sido retirado de operaciones de campo después del incidente en Mérida. Ramírez palideció visiblemente, recordando el café que había consumido esa misma mañana, siguiendo su rutina habitual, a pesar de las advertencias sobre la previsibilidad de sus hábitos. ¿Cómo pueden estar seguros de que no han implementado ya este plan? Hemos establecido medidas preventivas discretas, respondió Vega. Su rutina está siendo monitoreada y hemos implementado contramedidas en los establecimientos que frecuenta regularmente. Sin embargo, no podemos garantizar protección perpetua sin interferir significativamente en su vida diaria. La implicación era clara. La amenaza era lo suficientemente seria como para justificar cambios drásticos en la vida de Ramírez. El silencio que siguió fue denso, cargado con el peso de decisiones imposibles. Fue Carlos Mendoza quien finalmente rompió el silencio con el pragmatismo que lo caracterizaba. Supongo que no nos han reunido simplemente para informarnos sobre esta amenaza. Tienen una propuesta específica. Morgan sonrió levemente,
apreciando la perspicacia del ejecutivo financiero. En efecto, después de evaluar exhaustivamente nuestras opciones, hemos desarrollado un enfoque que creemos ofrece la mejor combinación de seguridad personal para todos ustedes y protección estratégica para Nexus 7. Con un gesto hacia Vega, quien activó una proyección holográfica en el centro de la habitación, Morgan procedió a detallar un plan tan audaz que inicialmente parecía producto de la ciencia ficción más que de estrategia gubernamental realista. Estamos proponiendo implementar lo que internamente llamamos Operación Espejo, explicó, mientras el holograma mostraba un diagrama complejo de flujos de información y puntos de decisión. En esencia, crearemos una versión ficticia pero convincente de Nexus 7, fundamentalmente modificada para incluir vulnerabilidades críticas indetectables a primera vista. Victoria Álvarez captó inmediatamente las implicaciones. Un caballo de Troya tecnológico. Quieren permitir que roben una versión saboteada del algoritmo, con una sofisticación que supera cualquier sabotaje anterior, confirmó Morgan. Las modificaciones serían tan sutiles que solo se manifestarían bajo condiciones específicas, permitiéndonos no solo rastrear su implementación, sino potencialmente identificar a todos los actores involucrados en la cadena de adquisición y desarrollo. Alejandro Ramírez, cuya brillantez técnica siempre había estado acompañada de profundas preocupaciones éticas, estudió el diagrama con creciente inquietud. Esto va más allá del simple rastreo. Según estos parámetros, están diseñando un sistema que podría producir resultados catastróficamente erróneos si se utiliza para aplicaciones críticas. Morgan no intentó negar esta observación. El potencial destructivo es precisamente lo que hace que esta contramedida sea efectiva como elemento disuasorio. Cualquier organización que implemente esta versión comprometida del algoritmo en sistemas críticos enfrentaría consecuencias devastadoras. Un silencio tenso siguió a esta declaración mientras los tres ejecutivos procesaban las implicaciones éticas y estratégicas de lo que se les estaba proponiendo. Estaban siendo invitados a participar conscientemente en la creación de una arma tecnológica diseñada para castigar a quienes intentaran robar su trabajo. ¿Cuál sería exactamente nuestro papel en esta operación?, preguntó Carlos Mendoza, siempre atento a los detalles prácticos. Vega tomó el control de la presentación, avanzando a la siguiente fase del diagrama. Señor Ramírez, usted sería el elemento central. En lugar de implementar medidas defensivas tradicionales, le proporcionaríamos un compuesto neurofarmacológico protector desarrollado por nuestros laboratorios, diseñado específicamente para neutralizar el agente que planean utilizar contra usted. Adicionalmente, continuó, implementaríamos un programa de memoria selectiva aumentada que le permitiría retener conciencia de la operación incluso mientras aparenta cooperar con quien quiera que intente manipularlo. La propuesta era extraordinaria. En lugar de simplemente proteger a Ramírez, pretendían convertirlo en un agente doble consciente, químicamente blindado contra la manipulación enemiga mientras fingía sucumbir a ella. Esto suena extremadamente arriesgado, observó Victoria Álvarez, su instinto protector hacia su equipo evidentemente activado. Estaríamos exponiendo deliberadamente a Alejandro a individuos que ya han demostrado métodos extremos. Morgan asintió, reconociendo la validez de la preocupación. El riesgo es significativo, no podemos negarlo. Sin embargo, nuestro análisis indica que intentarán aproximarse a él independientemente de nuestras acciones defensivas. La Operación Espejo nos permite transformar esa inevitabilidad de una vulnerabilidad a una oportunidad estratégica. Alejandro Ramírez se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana mientras intentaba procesar todo lo que acababa de escuchar.
Su mente brillante evaluaba posibilidades, calculaba riesgos y buscaba alternativas que quizás los demás no habían considerado. «¿Qué sucede si me niego?», preguntó finalmente, su voz tranquila pero firme. «¿Cuál es el plan alternativo si decido que no quiero convertirme en un peón en este juego de ajedrez geopolítico?» Vega y Morgan intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa que sugería que esta pregunta había sido anticipada. Fue Vega quien respondió, con un tono que combinaba respeto profesional con firmeza inequívoca. «Por supuesto, tiene derecho a rechazar su participación directa. En ese caso, implementaríamos un programa de protección completo que implicaría su reubicación permanente con identidad alterada, separación de Neurotech Solutions y, lamentablemente, de sus colegas aquí presentes. La alternativa era clara: participar en una operación extremadamente peligrosa o abandonar completamente su vida. Ninguna opción parecía remotamente aceptable. Carlos Mendoza, reconociendo la imposible posición en que se encontraba su colega, intervino con determinación. «Debe haber opciones intermedias que no estamos considerando. ¿Qué pasaría si los tres participáramos colectivamente, distribuyendo el riesgo?» Morgan pareció genuinamente intrigado por esta sugerencia. «¿Qué tiene en mente específicamente, señor Mendoza?» Si el objetivo final es entregar una versión comprometida del algoritmo, podríamos estructurar una operación donde los tres seamos objetivos potenciales, creando deliberadamente ambigüedad sobre quién posee qué componentes críticos, explicó Mendoza, su mente financiera aplicando conceptos de diversificación de riesgo a una situación de seguridad nacional. En términos prácticos, diluimos el valor de cualquier objetivo individual. Victoria Álvarez asintió con creciente entusiasmo. Podríamos incluso implementar una estrategia de desinformación interna en Neurotech, creando la percepción de que hemos reorganizado los equipos de desarrollo y redistribuido el conocimiento especializado. Una chispa de esperanza comenzó a iluminar los ojos de Ramírez, mientras veía una potencial salida al dilema imposible. Técnicamente, podríamos reestructurar la documentación interna y los registros de desarrollo para crear múltiples versiones de verdad, haciendo imposible para cualquier observador externo determinar quién posee qué conocimiento crítico. Morgan estudió a los tres ejecutivos con creciente respeto. En lugar de fragmentarse bajo presión, estaban unificándose, aplicando su experiencia colectiva para transformar una situación aparentemente imposible en algo potencialmente manejable. «Su propuesta tiene mérito significativo», reconoció después de un momento de consideración. «Permítanme consultar con nuestros analistas de operaciones para evaluar la viabilidad de este enfoque alternativo». Mientras Morgan se retiraba a una habitación adyacente para realizar comunicaciones seguras, los tres ejecutivos se reunieron en un círculo cerrado, hablando en voz baja pero con intensidad creciente. «Independientemente de lo que decidan», murmuró Victoria Álvarez, «debemos mantener un frente unido. No permitiremos que nos separen o que sacrifiquen a uno por el supuesto bien común». Carlos Mendoza asintió con determinación. «Entramos en esto juntos, saldremos juntos. Ese ha sido siempre nuestro pacto en Neurotech». Alejandro Ramírez, conmovido por la lealtad de sus colegas, sintió una resolución fortaleciéndose en su interior. «Quizás hay una tercera opción que ni siquiera ellos han considerado», sugirió, su voz apenas audible. «¿Y si transformamos completamente la naturaleza de Nexus 7? No solo una versión comprometida para engañar a potenciales ladrones, sino una reimaginación fundamental de sus capacidades y propósito». Antes de que pudiera elaborar, Morgan regresó a la habitación, acompañado ahora por Sofía Vega, y, sorprendentemente, por una figura que los tres reconocieron inmediatamente: Gabriela Ruiz,
la directora general de Neurotech Solutions, quien supuestamente se encontraba en Europa en una gira de presentaciones con inversionistas. Parece que sus mentes brillantes siguen encontrando soluciones inesperadas incluso en las circunstancias más adversas, comentó Ruiz con una sonrisa que combinaba orgullo profesional con algo más complejo y difícil de definir. Es precisamente por eso que fueron seleccionados originalmente para este proyecto. La revelación implícita en sus palabras cayó como una bomba silenciosa en la habitación. No habían sido elegidos para liderar el desarrollo de Nexus 7 debido a sus credenciales técnicas o ejecutivas, sino que habían sido cuidadosamente seleccionados como parte de un plan mucho más amplio y antiguo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Victoria Álvarez, su voz tensa con emociones contenidas. ¿Cuánto tiempo ha estado Neurotech involucrada con agencias gubernamentales? ¿Desde el principio? Ruiz tomó asiento lentamente, estudiando a sus 3 ejecutivos con una mezcla de orgullo y algo que casi parecía remordimiento. Neurotech Solutions nunca ha sido una empresa convencional. Fue concebida desde su fundación como una entidad híbrida, operando en la intersección entre innovación comercial genuina y desarrollo de tecnologías críticas para seguridad nacional. Esta revelación alteraba fundamentalmente todo lo que los 3 ejecutivos creían sobre su trabajo, sus carreras y las decisiones que los habían llevado a sus posiciones actuales. No eran simplemente ejecutivos corporativos que habían sido arrastrados a un mundo de espionaje internacional. Habían estado operando dentro de ese mundo todo el tiempo, sin saberlo. Entonces, el secuestro comenzó Alejandro Ramírez, su mente brillante conectando puntos a velocidad vertiginosa. ¿Era genuino o parte de algún elaborado ejercicio de evaluación? La expresión de Ruiz se endureció visiblemente. El secuestro fue absolutamente real, como lo fue el peligro que enfrentaron. Nunca pondríamos deliberadamente en riesgo a nuestro personal de esa manera. Sin embargo, habíamos identificado indicios de interés externo en Nexus 7 meses antes y habíamos implementado ciertas contingencias. Carlos Mendoza, cuya mente analítica nunca dejaba de buscar patrones, se enderezó súbitamente. Los implantes nanomoleculares no fueron instalados durante nuestros chequeos médicos rutinarios después de que identificaran amenazas específicas. Ya estaban allí desde mucho antes. Vega y Morgan permanecieron silenciosos, permitiendo que Ruiz manejara esta fase de la conversación. La directora general de Neurotech asintió lentamente, confirmando la deducción de Mendoza. Todos los ejecutivos de nivel C y desarrolladores principales en Neurotech reciben protección biomolecular avanzada como parte de su incorporación a la empresa. Es uno de muchos protocolos de seguridad implementados discretamente, invisible incluso para ustedes mismos. Victoria Álvarez, cuyo temperamento apasionado siempre había sido su característica más definitoria, contenía visiblemente su indignación. Manipulación corporal sin consentimiento informado. En cualquier otro contexto, esto sería un escándalo ético monumental. Y en este contexto, respondió Ruiz con calma imperturbable, es lo que salvó sus vidas en Mérida. La ética convencional raramente se adapta perfectamente a las realidades de seguridad nacional, como bien saben ahora. La tensión en la habitación era palpable mientras décadas de suposiciones fundamentales sobre su trabajo y sus vidas eran desmanteladas y reconfiguradas ante sus ojos. Fue Alejandro Ramírez quien finalmente rompió el silencio con una pregunta que iba al corazón del dilema actual. ¿Por qué revelarnos todo esto ahora? Si han mantenido esta estructura oculta durante años, ¿qué ha cambiado para justificar tal transparencia repentina? Morgan tomó la palabra por primera vez desde el regreso de Ruiz.
La amenaza que enfrentamos ha evolucionado más allá de lo que nuestros protocolos establecidos pueden manejar efectivamente. El grupo detrás del intento en Mérida representa una nueva clase de adversario, uno que opera fuera de los parámetros tradicionales de competencia estatal o corporativa. La propuesta que desarrollaron colectivamente, continuó, sobre distribuir el riesgo y crear ambigüedad estratégica, representa exactamente el tipo de pensamiento innovador que necesitamos ahora. Pero para implementarla efectivamente, necesitábamos traerlos completamente al interior del círculo de confianza. Gabriela Ruiz se inclinó hacia adelante, su expresión intensamente seria. Lo que decidamos en esta habitación durante las próximas horas no solo determinará la seguridad personal de ustedes tres, sino potencialmente el futuro de la tecnología predictiva global. Les estamos pidiendo que tomen una decisión con pleno conocimiento de las implicaciones y riesgos, algo que nunca habíamos hecho antes. Los tres ejecutivos intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa basada en años de confianza mutua y respeto profesional. A pesar de las revelaciones desestabilizadoras, su conexión fundamental permanecía intacta, quizás incluso fortalecida por la adversidad compartida. Necesitamos tiempo, declaró finalmente Victoria Álvarez, asumiendo naturalmente el rol de portavoz. No para decidir si permanecemos unidos o si participamos en la protección de Nexus 7. Eso ya está decidido. Pero necesitamos desarrollar nuestro propio enfoque, uno que podamos implementar con integridad completa. Ruiz asintió con evidente alivio. Tienen 24 horas. Después de eso, debemos implementar un curso de acción decisivo. Mientras los funcionarios gubernamentales y Ruiz se preparaban para retirarse, Alejandro Ramírez habló una última vez. Su voz tranquila pero imbuida de una nueva determinación. Una pregunta final. Si el director y su organización representan una amenaza tan extraordinaria que justifica estas medidas sin precedentes, ¿no deberíamos considerar igualmente extraordinaria nuestra respuesta? Quizás el verdadero error está en seguir tratando a Nexus 7 como algo que debe ser protegido a toda costa, en lugar de algo que podría ser fundamentalmente transformado. Morgan y Vega intercambiaron miradas de intriga genuina, mientras Ruiz estudiaba a Ramírez con renovado interés. «Tienen 24 horas», repitió. «Sorpréndanos». Cuando finalmente quedaron solos en el apartamento franco, los tres ejecutivos formaron un círculo cerrado, sus mentes brillantes ya trabajando en sincronía perfecta hacia una solución que nadie más había considerado. El futuro de la predicción del comportamiento humano estaba a punto de tomar un giro inesperado, impulsado no por agencias gubernamentales o actores hostiles, sino por tres individuos que habían decidido reclamar agencia sobre su propia creación. Y en algún lugar, observando desde las sombras, el director esperaba pacientemente, consciente de que el verdadero juego apenas comenzaba. Queridos lectores, esta historia de intriga tecnológica, espionaje y dilemas éticos nos muestra cómo la frontera entre seguridad nacional e innovación privada se vuelve cada vez más difusa en nuestro mundo hiperconectado. Tres brillantes ejecutivos descubrieron que sus vidas profesionales estaban entrelazadas con fuerzas geopolíticas mucho más allá de lo que imaginaban, enfrentando decisiones imposibles donde la lealtad, la ética y la supervivencia colisionaban violentamente. ¿Qué decidieron finalmente Alejandro, Victoria y Carlos? Lograron transformar Nexus 7 en algo que ni el gobierno ni sus adversarios esperaban. ¿Y qué pasó con el misterioso director? Estas preguntas permanecen abiertas, invitándonos a reflexionar sobre nuestro propio futuro tecnológico y las consecuencias éticas de crear herramientas que pueden predecir
y potencialmente manipular el comportamiento humano. Si esta historia captó tu atención y quieres descubrir más relatos fascinantes sobre tecnología, espionaje y dilemas morales en nuestra era digital, no olvides suscribirte a nuestro canal. Cada semana exploramos nuevas narrativas que desafían nuestra comprensión del mundo contemporáneo y nos invitan a cuestionar las verdades que damos por sentadas. Activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias.